que uno dice, esto no me lo esperaba, esto no pensé vivirlo. Los venezolanos esperaban que les tocara salir de su país, que les tocara emigrar hacia otros países, cambiar su vida, dando giros de 180 grados. No se lo esperaban, ¿cierto? Viaje de placer, más no la vida dura que tienen muchos aquí. Hablaba con el enfermero que atendió a Sarita la semana pasada, que estuvo con hospitalización en casa, y la vida que tiene aquí ni parecida a lo que vivía en Venezuela. Allá tenía negocios, tenía casa, carro y beca. Aquí llegó a lavar platos, a vender, a atender en una tienda. Mejor dicho, empezó desde abajo. Pedía trabajo como enfermero. Él dice, yo soy enfermero profesional y soy instrumentador quirúrgico. Y pedía empleo y me decían, muéstreme una cédula colombiana para poderle dar empleo. Entonces, son cosas que le ocurren a uno en la vida que uno dice, esto no me lo esperaba. Uno ver a sus hijos enfermos es algo que uno no se espera. Estar en los caminos del Señor es algo que uno no, pues, cuando uno era católico, no, uno decía esos evangélicos torcidos, oigan, esas viejas de bata larga. Yo en mi vida imaginé que yo iba a tener una falda. Yo las odiaba con todas las fuerzas de mi corazón y yo decía, gas, eso tan feo, parece un viejito, y mi esposo cuando éramos novios me regaló una. Y yo creo que todavía está frustrado porque me la puse 2 veces. Y yo no sé qué la hice, la regalé, no sé. De más que la regalé, pero yo decía, faldas no. Y llego al Señor, me dicen, vas a servir de diácono en la puerta, el uniforme es una falda. Ni larga ni corta, sino por aquí como a mitad de las espinillas, y yo me veía con eso y yo quería llorar, pero bueno, el Señor me enseñó a amar la falda, a vestirme con decencia, no como me vestía antes. Mi esposo le gustaba como me vestía porque tenía las manos largas, pero pues las tenía largas él, ¿cierto? Y son cosas que pasan que uno nunca se ha imaginado en la vida, cosas que cambian la vida, unas para bien, otras para mal. Pero a veces uno dice, esto no fue lo que yo planeé, esto no fue lo que yo dispuse a hacer en mi vida, pero esto fue lo que me tocó. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Jueces, al capítulo 20. Jueces está en el Antiguo Testamento, después de Josué. Jueces capítulo 20, y vamos a leerlo desde el versículo 12. Y vamos a leer hoy una porción larga para que podamos entender la historia. Amén. Yo tengo la traducción Reina Valera y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos como el pastor, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 que sacaban espada, todos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín?
Y Jehová respondió: Judá será el primero. Y se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová le respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra a otros 800,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Y entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad. Y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales subía a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30,000 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espadas. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Y luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Y volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Y así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Amén. Padre, en esta noche toda la gloria es para ti, mi Rey. Toda la honra y toda la alabanza, porque a ti pertenecen, Señor. Hoy te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a entender tu palabra, a entender lo que nos estás hablando en esta porción.
que nos dé la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento, no solo para entender, sino para poner por obra lo que hoy nos vas a enseñar. Como instrumento tuyo, Señor, me abandono en tus manos para que hagas conforme has dispuesto en esta hora. Y a ti damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué pasó aquí? Eso no se lo esperaban, ¿cierto? Yo leía capítulos atrás, hay una historia y es el origen de por qué se empezó esta guerra. Esta guerra no empezó porque sí, esta guerra empezó porque resulta que había un levita que era extranjero en aquella tierra y un día se consiguió una mujer y la mujer le fue infiel y como la mujer le fue infiel, se fue a vivir a la casa de su papá 4 meses. Y el levita esperó y esperó, dijo, no, yo la voy a ir a buscar y le voy a dar otra oportunidad, la voy a perdonar. Y ese levita se fue hasta la casa del papá de su novia, y el papá de su novia, muy contento, muy feliz, armó una pachanga con él como 5 días, y quédese otra noche, no se vaya hoy, mañana se va. Y el último día el levita dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy, yo ya no voy a esperar más, yo me voy. Y agarró su mujer, agarró sus 2 asnos y agarró su sirviente y se fue y estaba lejos de su tierra. Y dijo, ya nos está cogiendo la noche. El siervo le dijo, quedémonos en esta ciudad y él dijo, no, yo no me voy a quedar aquí. Yo solamente voy a dormir en la casa de alguien del pueblo de Israel. Yo aquí no me quiero quedar. Y siguieron camino y él entrando la noche, entró a una de las ciudades de Benjamín que era Gabaa. Y él esperaba que alguien le dijera, venga, entre y quédese aquí y le damos posada y todo, pero resulta que no salió nadie a darle la bienvenida. Él esperaba que lo recibieran con bombos y platillos por ser levita, por ser sacerdote, pero no, pasó desapercibido. Solamente un hombre que llegó tarde de su trabajo le dio posada. Y cuando el levita con su mujer entró a la casa de este hombre, llegaron los del pueblo de Benjamín, varones todos, y le dijeron, oiga, fulano, saque a ese levita que tiene ahí, saque a ese hombre que nosotros nos queremos acostar con él. Eran homosexuales, querían tener relaciones con él. Y el que le había dado posada dijo, no, ni se les ocurra. No vayan a hacer esa maldad tan grande. Vea, yo les entrego a mi hija que es virgen. Les entrego a la mujer que este hombre trae. Yo se las doy. No, lo queremos a él. Y como los hombres se agolpaban afuera de la casa, el levita cogió a su mujer y la echó. La sacó. La sacó de la casa y los hombres de Benjamín abusaron de ella toda la noche de tal manera que a la madrugada esta pobre mujer estaba muerta. Y el levita lo que hizo fue que cogió a su mujer, la partió en 12 pedazos y la envió cada pedazo de su cuerpo a las tribus de Israel, para que todo Israel se diera cuenta de la maldad que había en Benjamín, en Gabaa, que era Benjamín, era una de las tribus de Israel. Entonces Israel dice, no podemos permitir que esto siga pasando en nuestro pueblo. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo vamos a permitir esto? Vamos a encendernos todos entonces a levantarnos en contra del pueblo de Benjamín para que ellos paguen por lo que hicieron. Y empieza la guerra y este es el principio, este es la raíz de todo este conflicto que viene en este capítulo 20 que leemos. Y resulta que hay cosas que Dios permite, que a veces uno no entiende. Y yo quiero señalar aquí los versículos donde dice que los hombres consultaron a Dios antes de ir a la guerra. Señor, ¿quién de todos los pueblos, de todas las tribus va a ir primero a enfrentarse contra Benjamín? ¿Y qué dijo el Señor? Que vaya a la tribu de Judá.
Entonces sale la tribu de Judá contenta, feliz porque el Señor los mandó. ¿Y qué pasa con los hombres de la tribu de Judá? Perdieron la batalla. Hombre, pero si Dios nos mandó, ¿cómo así que perdieron la batalla? Si Dios mismo dijo que nosotros íbamos de primero, debimos haber ganado, porque es que las cosas de Dios traen paz. Las cosas de Dios son derechas. Y caen. ¿Cuántos hombres cayeron? Cayeron un montón de hombres allí. Mire, la tribu de Benjamín tenía hombres zurdos, como mi esposo, que tiró fijo. Al primer intento salió Camilo y al segundo intento salieron Felipe y Sara. Yo en mi vida me esperaba que iba a tener mellizos. Yo nunca me imaginé que esa bendición iba a ser para mí. Y esa gente no se imaginó y no se esperaba que al seguir la dirección de Dios fueran a terminar muertos. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado al Señor, hemos pedido dirección, nos metemos en algo que no nos sale? ¿Y qué terminamos haciendo? No, esa palabra no era de Dios. No, es que el Señor no habló. No, es que eso fueron las emociones. Eso fueron las emociones, el Señor no habló, el Señor no me dijo. ¿Qué pasó aquí entonces? Qué desilusión tan grande para estos hombres. ¿Qué pasa cuando Dios da una promesa y la promesa no se cumple aún o no se cumple en el tiempo en que nosotros esperamos? Uno como que dice, mi fe me abandonó, mi fe se fue y perdemos toda esperanza. Y yo quiero que nos devolvamos a ese tiempo, a que nos metamos en esta película, porque cuando uno coge la palabra y se mete en ella, se le hace más fácil uno ponerse en el lugar de aquellos hombres y decir uno, ¿yo qué hubiera hecho en ese momento? Si estuviéramos todos en esa guerra, yo sé que hubiéramos salido corriendo. Yo sé que la iglesia hoy no hubiera vuelto donde el Señor a preguntarle, Señor, vamos otra vez. Señor, me dieron una pela, voy otra vez a que me den otra. No, oiga, no, yo por allá no vuelvo ya. Ahí terminó mi sueño, ahí desistí de todo. ¿Cuántas veces pasa en el matrimonio? ¿Quién se casa esperando divorciarse? Está muy loco el que se casa esperando que se va a divorciar. Está muy loco el que se casa esperando que la pareja le va a ser infiel. O que el esposo la va a coger del pelo y la va a mechonear. O que la esposa lo va a tratar como Saturnino. Uno no se casa para ser infeliz. Uno se casa porque está enamorado, porque quiere compartir su vida, porque quiere compartir sus sueños, porque quiere construir. Uno no se casa esperando una tragedia. Y a veces cuando la tragedia viene hacemos la más fácil. No, esto no era de Dios. No, ese no era el que Dios me tenía para mí. Señor, perdóname porque yo me equivoqué, dice el Señor. Así como le dijo a Oseas, cásate con la prostituta. Pero es que me fue infiel, vaya búsquela. Señor, vaya búsquela. En el matrimonio no es para desistir ni para tirar la toalla. Y nos equivocamos muchas veces. El matrimonio es para volver y reconocer y pegarnos del Señor y aprender a depender de Dios y dejar que Él transforme nuestra vida. Amén. Vuelven entonces estos hombres a consultar a Dios. Dice, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Estos eran masoquistas. Estos eran masoquistas, le dije yo al Señor. ¿Y por qué fueron? Porque subieron, lloraron delante de Jehová hasta la noche, consultaron y dijeron, volvemos a pelear con los hijos de Benjamín. Y Jehová respondió, suban, vayan. ¿Se ha sentido desanimado usted alguna vez porque las cosas no son lo que usted esperaba?
Le ha llorado al Señor, ha dicho, voy a hacer un ayuno, Señor, para que me muestres, para que me direcciones, y aquí estoy, me quebranto, y escucha uno la voz del Señor que le dice, vuelva, perdone, vuelva, intente, vuelva y arranque, vuelva, y vuelve uno al punto. ¿Y qué pasó? Otra pela más duro. Dice, no, ya, yo ahí hubiera dicho, no, ¿sabe qué? Que hagan lo que quieran los de Benjamín, que vayan para el infierno todos si quieren, pero yo allá no vuelvo. Yo allá no vuelvo. Y así nos pasa muchas veces, nosotros desistimos, pero es porque no hemos entendido lo que pasa después en esta historia. Dice que volvieron los hijos de Israel a preguntarle a Jehová, después de haber llorado, después de haber orado, y el Señor les dijo, vuelvan y suban, que mañana yo se los voy a entregar. El Señor añade un pedacito a lo que les había dicho. ¿Qué le dijo la primera vez? Suban y que vaya Judá. La segunda vez, suban. Y esta tercera vez, suban que yo se los voy a entregar. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero hay algo que me impacta y que aprendo de esta historia, y es que dice el versículo 29, puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. ¿Lo había hecho la primera vez? ¿Lo había hecho la segunda vez? ¿Qué hicieron esta vez? Se armaron una estrategia. No esperaron solamente a que Dios hiciera. Y lo que el pastor iniciaba leyendo al abrir el servicio, él decía, esfuérzate para obedecer. Para obedecer hay que hacer un esfuerzo. Obedecer no es fácil. Sujetarnos a Dios no es fácil. Pero Dios quiere, y yo lo veo aquí muy claro. Él dice, yo los voy a entregar, pero Israel se puso a trabajar. O sea, no es simplemente, el Señor me dio la palabra y yo me siento a esperar a que Él haga. Es que la fe crece en medio de la prueba, la fe se aumenta en medio del desierto, la fe se aumenta cuando yo no veo lo que espero. Cuando me toca creer, cuando me toca emprender en pos de la palabra que el Señor me dio. No sé cuántas promesas el Señor te ha entregado. Y uno ve que el Señor habla a mucha gente y dice, usted es columna financiera de este lugar. Y la gente espera, sí, Señor, manda la lluvia de la plata para yo poder dar a la iglesia. No. Si el Señor te dio talentos, si el Señor te dio dones, es porque quieres que los pongas a trabajar. No porque espere a ver de dónde es que me van a llegar los millones, de la United, de Europa, de la China, no sé. No, así no funciona el Señor. Tenemos que trabajar en pos de lo que el Señor nos habla. Si el Señor ha dicho, yo te voy a levantar, ¿qué estás haciendo para que el Señor te levante? Si el Señor te ha dicho, tienes un ministerio, ¿qué estás haciendo para desarrollar el ministerio? El ministerio no se desarrolla solamente a través del Espíritu Santo. Yo tengo que estudiar, yo me tengo que preparar para ser un mejor instrumento en las manos del Señor. Yo no puedo esperar que Dios me arregle el matrimonio, hombre. Yo tengo que trabajar en pos de mi matrimonio. Y no hay nada más difícil que la convivencia en pareja. A mí a veces me provoca devolver a mi esposo, pero ya no tiene garantía. Y cuando yo digo lo quiero devolver, después digo no, pero es que yo no quiero estar sin él. Me toca mirar qué estoy haciendo mal, que está llevando a mi esposo a que se comporte de X o Y manera que no me gusta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Señor cumpla la promesa que nos ha entregado? ¿Cómo estamos trabajando? A veces nos podemos ver tal vez cuestionando a Dios. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una promesa y uno dice, pero es que ha pasado tanto tiempo y esa promesa no se cumple. Esa palabra no se cumple. ¿Será que es que Dios es mentiroso? Así como le pasó a esta gente, Dios los mandó y los mataron. Y volvió y los mandó y volvieron y los mataron.
Y esa tercera vez también empiezan a matar y Benjamín, los de Benjamín estaban felices, diciendo, no, estos ya están destruidos. Y así dice el diablo, estos ya, yo ya me los como con papa y yuca, como dice por ahí el dicho. ¿Será que Dios era mentiroso, que Dios era malvado cuando los envió a la batalla, pero salían derrotados? No. Dios quería que fueran más allá, que dieran la milla extra, que se esforzaran un poquito más, que pelearan un poquito más, no que se sentaran como la mayoría hoy a esperar, a esperar. Dios nos ha dado promesas y tenemos que trabajar. Estamos en dificultades, pasando por un desierto, por el valle de la aflicción, no sé. Yo sé que hay muchos hermanos hoy que están pasando por ese valle de la aflicción, que están pasando por esa dificultad, por cosas que uno dice, Señor, y otra vez lo mismo. Señor, y esto es que ya lo viví, Señor, otra vez. El Señor nos dice, es que te falta un poquito. Vuelves a pasar por el mismo lugar porque no has aprendido lo que tienes que aprender. ¿Cómo nos estamos preparando para salir de ese valle, de ese desierto, de esa crisis? Si siempre estamos metidos en la misma crisis es porque no hemos aprendido. Es porque no hemos sido diligentes con lo que el Señor nos está mandando. No es solo orar y ayunar para consultar a Dios, es hacer estrategias direccionadas por el Señor. Estrategias que a veces no queremos hacer, estrategias que nos da pereza, estrategias que nos duelen, pero que las tenemos que hacer si queremos pasar, si no queremos siempre estar sorprendidos en lo mismo. Señor, pues que yo no me esperaba esto, Señor. Yo no me esperaba que me iba a tocar pasar por lo mismo otra vez, Señor. Los de Benjamín eran los malos del paseo, ¿cierto? ¿Sí o no? Y estaban ganando. Y estaban ganando. Qué injusticia. Qué injusticia. Si ellos eran los que tenían que estar destruidos, ¿por qué estaban destruyendo a los de Israel? Y a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué los de allá afuera? Señor, ¿pero por qué mi familia que ni siquiera te quiere obedecer? Porque ellos sí están mejor que yo. ¿Por qué los que me persiguen? ¿Por qué aquellos están mejor que yo? ¿Por qué tantos pastores están muriendo? ¿Por qué les da cáncer? No, eso fue lo que Dios planeó. Él no dijo que no nos íbamos a morir, ni dijo que no nos íbamos a enfermar, ni dijo que no íbamos a sufrir. Lo que nos dijo el Señor fue, no temas ni desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te sustento con mi diestra de justicia. Eso sí nos promete el Señor. Él no nos promete que no vamos a pasar dificultades. Las cosas que nosotros planeamos, aunque parezcan muy buenas y muy justas, como el pueblo de Israel que quería acabar con los de Benjamín por malvados, no siempre son lo que Dios ha planeado para nosotros. Y es por eso que el tiempo de Dios es perfecto. Y es por eso que la justicia de Dios es perfecta. Y es por eso que el camino de Dios es perfecto. Y dice el Salmo 32:8, sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré el camino en el que debes andar. Pero a veces Dios nos muestra el camino y nosotros decimos, ay no, ese es tan largo. Por allá hace un sol, Señor, no me lleve por allá que yo no quiero. Es mejor por aquí, por la sombrita, más fresquito, menos acalorado, más tranquilo. Y el Señor a veces dice, es que yo necesito que te vayas por otro lado. Y hoy que hablaba con la hermana Araceli, recordaba algo que el Señor me sanó en mi vida, porque cuando mi mamá se murió, yo quedé con mucha carga con mi hermana, porque a mí me dijeron, no, mi mamá era un domingo, yo venía todos los domingos, tenía 7 meses de embarazo, venía y la visitaba. Y ese día me fui a mercar con mi esposo, llegué cansada y yo dije, no voy a ir donde mi mamá.
Y yo ya me dije, no voy a ir, y me dijeron, no, ni venga que ella se puso muy mal y se la llevan para el hospital. Y mi hermana vivía al lado de la casa y yo le dije, ve, vamos que está en el hospital. Y ella me dijo, espere que viene un señor que le voy a vender la casa, que vea, me embolató todo el tiempo que usted quiera. Y a la final no me acompañó al hospital a despedirme de mi mamá y mi mamá se murió. Y yo siempre dije, ella es la culpable que yo no me haya despedido. Ella tiene la culpa que yo no haya podido ir al hospital. Yo, ¿por qué no me fui sola? ¿Por qué no cogí un carro y me fui sola? Y por muchos años tuve esa carga hasta que llegué al Señor haciendo un ejercicio de sanidad. Y el Señor me trajo eso a memoria. Y me dijo, no fue ella la que no dejó que llegaras al hospital. Fui yo el que no dejó que tú llegaras al hospital porque ese no era mi camino y ese no era mi plan. Porque tenía 7 meses de embarazo y tu bebé no podía nacer todavía. Porque ibas a estar afligida, quién sabe cómo te ibas a desesperar y el bebé iba a sufrir. Fui yo quien no te dejó. No culpes a tu hermana que yo fui yo el que no dejó. Entonces a veces uno termina culpando a un montón de personas, culpando incluso a Dios por cosas que pasan en la vida, sin mirar y sin entender que es que lo que yo planeo no es lo que Dios quiere para mi vida. A veces uno a principio de año se hace, que se planea todo el año. Y si se muere uno, como le pasó a mi amigo el pastor Ubaldo, él había planeado un montón de cosas, incluso una cena con mi esposo y conmigo, un viaje a la costa con 3 parejas, entre ellas incluida nosotros. Había planeado, ya había comprado una tierra para hacer una casa, pues se murió y ningún plan se cumplió. Porque los caminos de Dios no eran los caminos de Él. Parecía bueno, ¿cierto? Pero Dios no quería. ¿Cuántas cosas hemos planeado que Dios nos ha dicho, hoy por ahí no es? Que así no, a usted no les pasa con los hijos que uno dice, que por ahí no, que no te metas ahí, que no hagas eso. Y el Señor es igual con nosotros. El Señor nos cambia los planes porque no van conforme a la voluntad de Él. ¿Cómo entender entonces qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo creen ustedes que podemos entender qué es lo que Dios quiere que yo haga? Solo en la comunión con Él. Empezando a caminar en pos de lo que el Señor nos habla. Que si uno empieza a caminar y el Señor lo frena, deje que el Señor le cambie el camino. Deje que el Señor cambie la dirección. Si los hermanos de Venezuela el Señor los trajo para acá, algo tiene que enseñarles. Algo tienen que aprender. Si a nosotros el Señor nos saca de un empleo, nos lleva para otro, nos permite pasar por la aflicción de la enfermedad, ver a nuestros familiares enfermos, perder a un ser querido, el Señor quiere que aprendamos algo de allí, amén. Solamente la comunión y la intimidad con el Señor, confiando en su palabra, aunque sintamos como el pueblo de Israel que nos estamos muriendo y que ya no podemos más. Solamente confiando en que lo que Él tiene planeado para nosotros es mejor que lo que nosotros podemos anhelar. Ahora sí, hagamos planes que honren al Señor y que lo glorifiquen en todo, en todos los sentidos y en todas las áreas de nuestra vida, aunque ocurran cosas que nosotros no esperábamos. Amén. No desmayemos por más oscuro que sea el panorama, por más difícil que se ponga el camino, porque no hay otro lugar seguro a donde podamos ir, solo al Señor. Y el pueblo de Israel es una muestra de esto. Señor, pero es que tú dijiste, vamos los de Judá y los mataron, volvemos ahí. Sí, vuelvan ahí. Señor, pero es que tú dijiste, nos mataron, volvemos ahí, vuelvan a ir. Vayan que yo los voy a entregar hoy. Y aunque parecía que iban perdiendo y los de Benjamín estaban felices, los de Benjamín terminaron perdiendo. Y si quieren saber cómo termina la historia del pueblo de Benjamín, terminan de leer el libro de Jueces, para que sepan cómo termina toda esta historia. Pero el llamado del Señor hoy es, aunque no nos lo esperemos,
Aunque nos pasen cosas que no estamos esperando, no desmayemos. No desmayemos, sigamos confiando, sigamos disponiendo nuestro corazón y esforzándonos para obedecer lo que el Señor nos dice. No lo que tú y yo creemos que es bueno, no, sino lo que el Señor dice en su palabra. ¿Cómo nos direcciona el Señor? Es hermoso cuando uno le pregunta al Señor qué hago y abre la palabra y encuentra la respuesta. Eso es lo más bonito que le pasa a uno en su relación con el Señor. Mi esposo decía ahora, amor, vamos a hacer una vigilia. Ya le preguntó al Señor, ¿qué tiene una vigilia? Buena. El Señor dice, vigilen, oren y ayunen. Pero no todo lo que uno cree que es para el Señor es que el Señor lo está mandando. El Señor dijo, no, todavía no, esperen. Bueno, esperemos. Direccionados y guiados. Así es que si estás pasando por momentos difíciles, como este pueblo, viendo que te mueres una y otra vez, que desmayas, que sientes que lo pierdes todo, el llamado es a confiar en el Señor, a creer en lo que Dios va a hacer, pero a ponernos en pos, a trabajar en el Señor, a trabajar para el Señor y a trabajar en pos de la promesa que el Señor nos está entregando. Hay una alabanza muy linda, yo la compartí al grupo y se llama ¿Quién dijo miedo? ¿Quién tiene miedo? Nadie tiene miedo, gloria al Señor. Yo he tenido miedo muchas veces. Cuando me dio el COVID, me dio miedo. Me dio miedo cuando tuve el COVID. Tanto que me tuve que parar y tuve que pelear con la palabra del Señor y decir, no, yo creo en lo que Dios me ha dicho y yo sé que Él es mi sanador. Pero es de pararnos y dice, ¿quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de eso es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Padre, gracias, Señor. Gracias porque cuando creemos que todo está perdido, cuando creemos que ya no tenemos fuerzas para seguir, que no tenemos fuerzas para luchar, que ya, Señor, estamos al borde de la desesperanza, del desconsuelo, incluso a veces hasta sentimos que nos vamos a morir. Allí estás tú, tomándonos de tu mano, diciéndonos no temas, que yo te ayudo. Señor, gracias, porque cuando vienen a nuestra vida cosas que decimos, uy, papá, esto no me lo esperaba, es cuando tú dices, aquí estoy, mírame que aquí estoy. Alza tus ojos y mira que no me he ido de tu lado. Gracias, papá, porque cada valle, cada desierto por el que pasamos, aprendemos que tomados de tu mano todo es posible. Aprendemos, Señor, que una y otra vez tu fidelidad y tu gran amor se muestran sobre nuestra vida. Padre, cuando recibimos la sanidad del cuerpo una y otra vez que viene de tu parte, cuando recibimos la sanidad del corazón, que tú nos la regalas, cuando recordamos el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Señor, allí es donde encontramos la fuerza, allí es donde encontramos el valor para levantarnos y creer que aunque las circunstancias sean adversas y vayan en contra de lo que tú has dicho, nosotros seguimos creyendo en ti. Nosotros seguimos creyendo en tu palabra, seguimos creyendo, Señor, en tu misericordia, seguimos creyendo en tu justicia, seguimos creyendo en tu soberanía.
A veces queremos manejar nuestra vida como a nosotros nos parece, pero allí es donde tú pones freno y dices, no, por allí no es. No camines por ahí, que por ahí no es. Hoy te ruego, Señor, que el Salmo 32:8 sea vivo en nuestra vida, que podamos ver cómo tú nos muestras el camino, que podamos, Señor, estar seguros que sobre nosotros has fijado tus ojos y que nos vas a guiar por sendas de justicia, esas sendas que queremos caminar para darte gloria y para darte honra. Y así como dijo Job, aunque me mates, en ti esperaré. Aunque nos quite la vida, aunque nos quite la salud, aunque nos quites todo lo que tenemos, Señor, en ti esperamos y en ti confiamos porque sabemos que tú eres un Dios bueno y que tú, Señor, nos vas a levantar, que una y otra vez nos levantas, que sobre el polvo te levantas y que nos das, Señor, la victoria, que cumples lo que has prometido. Ayúdanos a ir en pos de la promesa y a trabajar para darte gloria y darte honra. Hoy te ruego, Señor, que seas darnos de fuerzas a los hermanos que hoy están cansados, que hoy están agotados, que hoy dicen, Señor, no puedo luchar más, siento que no encuentro el camino, siento que no hallo la dirección. A veces, Señor, podemos estar diciendo, pensando que tú nos has abandonado, que tú ya no nos ves. Pero no hay nada más cierto que tus ojos están sobre nosotros. Que tú inclinas tu oído para escucharnos, que tú nos levantas, que tú nos amas, que tú nos perdonas. Señor, hoy no tenemos miedo de lo que venga, porque tú estás con nosotros. Hoy no tenemos miedo a lo que venga, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso en esta noche damos a ti toda la gloria, damos a ti toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús, y sus hijos decimos, amén.